Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. De un grupo de pastores, pero usted identifica iglesias que no les voy a tener que decir su nombre, si tan solo yo le digo buenas noches, hermanito lindo. Usted en automático amarra a la congregación porque las ovejas de alguna manera se reproducen basado en el ejemplo que el ministro da sobre sus ovejas. Nosotros entendemos, por ejemplo, que escuchar una frase como qué cardíaco, automáticamente en el pueblo cristiano usted sabe que las personas que dicen así de alguna manera son ebeneceritas. La Biblia declara que nosotros somos de Cristo. Algunos dicen vosotros sois de Pablo, otros de Apolos. La verdad es que todos somos de Cristo. Sin embargo, es interesante y es importante entender que hacia donde el pastor guía a las ovejas, hacia donde el pastor conlleve a las ovejas, estas ovejas de alguna manera se van a reproducir como tales. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, mire, y yo las conozco y me siguen. Entonces es muy interesante, amado hermano, el poder entender que el pastor que Dios ha puesto en tu vida es un pastor que ha sido designado de parte de Dios. Una vez tú tengas tus oídos aguzados y el entendimiento de quién es aquel que Dios ha determinado colocar como una persona, como un ser espiritual que ha de llevarte en un proceso de crecimiento. Entonces, hay un adagio en el mundo que dice: dime con quién andas. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? ¿Qué sigue después? Después hay variantes y hablan muchas cosas diferentes, ¿va? Dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Entonces, mira, hermano, este tema es un tema apostólico que desde el momento en el que yo lo escuché, le dije a los hermanos que estaban conmigo: esto yo lo tengo que llevar a casa. Porque la asociación que tú tengas va a determinar mucho también hasta dónde tú llegues. Las asociaciones ministeriales en el entendido de pastores, pero yo quería hacerle a usted el entendimiento primario de que definitivamente la oveja sigue la voz del pastor. Y las asociaciones que el ministro pastor tenga, ministeriales o en amistad, van a determinar de alguna forma la condición espiritual del pastor. Y si la asociación ministerial del pastor no es una asociación adecuada en Dios, se corre el peligro no solamente de extraviarse como ministro, sino se corre el peligro de extraviar a la grey que de alguna manera le ha sido encomendada al ministro. Es decir, si el pastor, si el ministro, esto es importante que lo escuchen los hermanos que nos sintonizan por la internet, que no únicamente son hermanos de casa. La asociación que el pastor tenga, las amistades que el pastor tenga, pueden determinar muchas veces hacia dónde la congregación se puede mover. No sé si me estoy dando a entender.
De la misma manera como sucede con los ministros, las ovejas deben de saber entender con quién se deben de asociar y con quién deben de procurar una amistad en Cristo Jesús. Entendemos nosotros y hemos hablado durante mucho tiempo, hermano, que la iglesia, bueno, realmente la iglesia uno la puede partir en un pastel dependiendo desde la perspectiva donde uno la pueda y la desee ver. Pero los tres grandes grupos que hemos venido platicando con usted a lo largo de meses son los grupos relacionales de intimidad con Dios. Un grupo relacional de atrio, qué bueno verte, Connie, me gozo, mi hija, Dios te bendiga. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero ese nivel de relación con Dios muchas veces también es determinado por quienes están a tu alrededor. Entonces, de la misma manera en que los ministros deben de salvaguardar y de entender que las asociaciones ministeriales que pudiesen tener, ahorita lo vamos a ver con Biblia, pueden determinar el rumbo del ministerio que Dios les haya entregado. De la misma manera, tus amistades en lo secular o en la iglesia pueden llegar a determinar también dónde tú vas a terminar después de todo este asunto. Entonces uno debe de considerar, hermano, realmente con quién uno se junta. Ahí es donde el adagio Chapín entra en funcionamiento. Dime con quién andas y te voy a decir de cuál fumas. Así dicen los patojos, ¿verdad? Entonces, hay mesas en las cuales los ministros debemos de considerar. Esto se lo traslado a usted porque considero que si no todos, la mayoría de los que hoy estamos acá formamos parte de un liderazgo dentro de esta casa. Son muy contados los que no están activando a nivel de liderazgo dentro de este lugar. Y debe de existir un cuidado extremo de con quién te asocias, a qué mesa te sientas, con quién hablas y de qué hablas. Porque determinando la amistad que tú tengas, puede de alguna manera influenciar tanto positiva como negativamente tu vida espiritual. Entonces, una de las mesas en las cuales los ministros deben de salvaguardar sentarse se llama la mesa del exceso libertino. Entiéndase que si el ministro de alguna manera con el ejemplo lleva esto a cabo, la oveja también debe de considerar en qué mesa se sienta. Dice la Biblia, mire, que como sea la asociación del pastor, así se va a determinar de alguna manera su vida espiritual y su ministerio. De la misma manera, con quien tú te asocias joven, con quien tú te asocias hermana, con quien tú te asocias hermano, puede determinar la calidad de intimidad con Dios que tú puedas llegar a alcanzar. Por ejemplo, si tus amigos en la universidad, amado hermano, son de los del 98, 99% chabacanos, si tú te asocias con ellos aún siendo cristiano, existe una alta posibilidad de que te adhieran y te peguen a un grupo que te pueda conllevar incluso a caer. Hermanita linda, si usted se asocia dentro de la congregación o con hermanas de otras congregaciones, donde el tópico medular es la murmuración y el chisme, la va a llevar a un proceso de involución que la va a hacer rebotar. Y la iglesia debe de entender que la asociación que tenga debe de ser escogida por parte de Dios. Porque si la asociación que tienes espiritualmente o de amistad con alguien llamado cristiano, que entendemos, mire hermano, debemos de entender que hay pueblo de atrio, de lugar santo y de lugar santísimo, y todos son cristianos. Pero no son las mismas costumbres espirituales las que tiene alguien del atrio que las costumbres espirituales que tiene alguien del lugar santísimo. Dice la Biblia que el Señor Jesús entró al huerto y le dijo: quédense aquí y espérenme, yo voy a regresar y voy a ir a orar. La intención del Señor Jesús es que ellos velaran e intercedieran juntamente con Él delante del Padre de la gloria por el menester que el Señor Jesús llevaba delante del Padre. Y cuando sale del huerto le dice: muchachos, se me durmieron, y se durmieron
No sé si fueron 2 o 3 veces. O sea, perdóneme, 3 veces se le durmieron los 12. Entonces uno tiene que determinar, hermano, que con quién uno se relaciona puede determinar tu crecimiento espiritual también. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4, dice: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganado y pagaba al rey de Israel, note por favor, pagaba al rey de Israel, es decir, daba ofrendas, diezmaba, ofrendaba 100,000 corderos, mire, y 100,000 carneros con sus vellones. ¿Usted se imagina alguna vez alguien se podría imaginar un campo lleno de 100,000 corderos y 100,000 carneros? Yo no sé si alguien alguna vez, solo en las fotos que salen de Europa, ¿va? Pero imagínese, hermano, la ofrenda que él llevaba delante del rey eran 100,000, no mil, no 100,000, diga conmigo 100,000, pero ni siquiera quetzales he podido ver juntos, hermano. No renuncio, Señor, sí me los has hecho ver, pero era un decir. 100,000 carneros y 100,000 corderos, esa era su ofrenda. Mire lo que dice esta versión. Ahora bien, Mesá, rey de Moab, criaba ovejas, o sea que era pastor, y como tributo anual, 100,000 dividido 12, ¿cuánto sería? Chinita, tú que sos la matemática andando, casi hija de Baldor. Chinita es pilas, hermano. Más o menos 100,000, divídanme 200,000 dentro de 12, por favor. 200 dentro de 12, ¿no? 16,666 ovejas y carneros mensuales de ofrenda al rey. Eso le llevaba de tributo anual al rey. ¿Quién no querría una ovejita así, hermano? ¿Cuánto valdrá una oveja hoy? Una ovejita, pues la vez pasada alquilarla nos cobraron creo que 500 pesos la hora. ¿Se recuerda que una vez trajimos ovejitas? Yo creo que 500 quetzales valía la hora, una cosa así. Unos hermanos muy lindos nos lo ofrendaron. ¿Cuánto podrá costar uno? ¿Alguien ha comprado alguna vez una oveja? Promedio 1,000 quetzales. De 800 a 1,000. Pero como somos hijos del rey, nos gustan gorditas. 1,000. ¿Y cuántas ovejas dijimos que llevaba en tributo mensual? ¿Cuántas son 16,600 por 1,000, mija? Las 16,000 y pico de esas que nos dieron, multipliquémosla por 1,000. No puede ser. $16,666,000 de ofrenda mensual. ¿Cómo la ves? Cualquier pastor querría una ovejita así, pienso yo. Como tributo anual, ya lo diseccionamos en 12, por eso es que es mensual. 16 millones mensuales de ofrenda, hermano. Ahora el problema es que, mire, una de las cosas de las cuales las ovejas deben de resguardarse y los ministros debemos de resguardarnos. Cuidado a un tipo de ministro que se asocia con otras personas para comerciar ovejas. Cuando el ministro empieza a ver a la oveja con signo de dólar. ¿Cuántas ovejas tú tienes? Pues yo tengo 500 y cada una me diezma. Cuando eso cae en el ojo del ministro,
uno debe de apartarse de ese tipo de asociaciones. Porque una de las mesas que uno debe de huir es de la mesa del exceso de libertinaje, del comercio ovejuno. Ejemplo, yo sé que de aquí han de salir ministros, pastores. Cuidado de dónde se reciben los diezmos y de dónde se reciben las ofrendas. Nuestro apóstol narraba que una vez él estaba en una reunión y llegó delante de él. Bueno, no, él no estaba ahí. A él lo adhirieron ahí. Algo así estaba, por favor corrígeme. Y un pastor le dijo, mira, vení, escucha. ¿Cuánto me traes de diezmo vos? Son 100,000, le dijo. Ah, bueno. ¿Dónde se gana uno ahorita 1,000,000 de pesos en un mes, hermano? Pues solo siendo de los Walmart o una cosa por el estilo, ¿no? Sabía que Walmart es apellido, no es nombre de negocios, es un apellido. Y entonces le dijo a otra, vení para acá vos, le dijo. Decirle a este cuánto me diezmaste este mes. 140, le dijo. 1,000. Date. ¿Te gustarían este tipo de diezmitos en tu iglesia? Pero evidentemente los diezmos venían del narcotráfico. Entonces la asociación con los ministros que ven a la oveja con un signo de dólar, esas son relaciones ministeriales que se deben de cortar de tajo. Porque uno de los problemas más grandes que hoy la iglesia cristiana sufre es el comercio dentro de las congregaciones. Es cuando tú veas, porque mire hermano, usted tiene que considerar todo, para que cuando Dios a usted lo lleve al llamamiento ministerial pastoral, si es que Dios le va a llevar ahí, una de las cosas que tú debes de entender es que el ministerio pastoral, en ningún ministerio, ni el apostólico ni el pastoral, mucho menos el profético, que es donde más se juega muchas veces eso. Te voy a soltar una palabra, pero ¿de qué tamaño traes el billete? ¿Cómo querés la profecía? ¿Personal? ¿Quieres que te incluya tu familia? ¿Ya cómo es tu ofrenda? Porque uno de los problemas que había es que había libertinaje en medio de ellos. Entonces una de las cosas y de las asociaciones que debes de provocar, erradicar de la gente que está en tu entorno, es de la que va a ver el ministerio como una fuente de lucro. Está cardíaco, hermano. Como consecuencia de que hay sobreabundancia, vienen los excesos libertinos. Entonces una de las asociaciones que nosotros tenemos que evitar como iglesia, hermano, es la de todo aquel ministro o pseudo ministro que lo que esté provocando es lucrar. Diga conmigo, lucrar con las ovejas. Mire, como consecuencia de eso, Proverbios capítulo 18 versículo 1 dice: el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Esa palabra aislado es irrumpir, extender, separar, apartar, decidir, descoyuntar, desviar, dividir. Entonces mire, le puedo hablar en confianza, entre amigos, porque eso suele tocar. Y más cuidado a ustedes, hermanos, hijos que vienen detrás buscando un llamamiento en Dios, porque un día les va a tocar esa situación. Y es cuando uno ve una iglesia prominente
Una iglesia donde Dios se está manifestando no solamente en la parte espiritual, porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después la añadidura llega, es decir, la abundancia y la bendición y la grosura llega de parte de Dios. Pero cuando uno en su corazón, por eso le digo a los hermanos que vienen ahorita en segunda línea punteando, que vienen buscando su llamamiento en Dios. Dice la Biblia que cuando se presentó Melquisedec, juntamente a él se presentó el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le hizo una propuesta a Abraham. ¿Cuál fue? Dame las almas, dame tu nalga y te doy tu guacal, una cosa así decía el dicho aquel. Dame mi nalga y te... ¿Sabes ese chiste, verdad? ¿Nunca lo escuchó? Los chistes de patojos son de niños, o sea, en el cementerio, el muerto le cortaron y dejó tirado el guacal, y de ahí el muerto se levantaba: dame mi nalga y te doy tu guacal, le decía al muchachito, ¿ah? ¿Por qué me metí ahí? ¡Ah! ¡Dame las almas! Y quédate con el dinero, lucro. Entonces cuando hay alguien que viene en una iglesia, porque mire, hermano, yo declaro que este es un vientre donde Dios va a enviar ministros. Evidentemente esos ministros tienen que ser de ustedes. Y una cosa que usted tiene que considerar es que nunca el dinero esté apegado a su corazón. Cuando usted dice: bueno, si el pastor Byron ya tiene sus 100 ovejitas y le va bien, porque se maicea bien, yo quiero eso. Si él tiene 100 y yo le logro pegar y le quito unas 30, Padre, reprendemos todo espíritu de mamón de en medio de esta cosa. O sea que mamón es una entidad que gobierna las finanzas. Entonces cuando alguien ve en una iglesia el sentido del negocio, si con 100 ovejas puede hacer eso, yo también. Pero no es por amor y pasión al alma, sino que puede llegar a convertirse en amor y a pasión por una vida la cual no ha estado él destinado a llevar. Entonces todo aquel que te diga: mira vos, pero Saulito, vos tenés llamamiento, man, hasta la voz de pastor tenés, es más, hasta apóstol te puedo nombrar con esa voz. ¿Qué estás haciendo con el Byron? Como algunos de ustedes les han dicho. ¿Y por qué no ponemos iglesia? Cuando la pasión es por las almas, ok. Pero cuando la pasión es un mejor estilo de vida que equivocadamente la gente vislumbra, esa es una cosa muy diferente. Entonces la asociación, si tienes amigos o hermanos que te están motivando, te están provocando, te están queriendo llevar en destiempo para provocar en ti un aborto ministerial, tienes que tener cuidado. Porque el evangelio no es lucro. Entonces una de las asociaciones de donde se debe de aprender a oír merceditas es cuando te juntas con gente que ya el evangelio no lo ve desde la perspectiva de la salvación de las almas, sino lo que quieren alcanzar es un modus vivendi. Ejemplo, el que está descrito en esta porción de la palabra que te acabo de describir. Mire, segundo tipo de ministro con el que uno debe de provocar alejarse en asociación es el ministro o el pastor Doeg. Primera de Samuel capítulo 21. Mire, cuando usted mire a alguien que las ovejas las mira con signo de dólar, uy, hermano. Cuando un pastor lo empiece a buscar a usted solo por dinero, cuando un ministro lo empiece a visitar por dinero. Yo tengo una oración de parte de Dios para tu vida, Sergito. Vení para acá, pero
¿Con cuánto vas a alumbrar? Hermano, usted se ríe porque eso aquí no pasa. Pero hay ovejas que están siendo vapuleadas en ese aspecto. Primera de Samuel capítulo 21 versículo 7. Esa segunda mesa, el segundo ministro que uno debe de huir es de los ministros Doeg. Diga conmigo, Doeg. Aquel día estaba ahí detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg. Idumeo, principal de los pastores. ¿Quién es el que pastorea a los pastores? El apóstol. Entonces Doeg era un idumeo. Mire cómo dice la versión del lenguaje actual. Uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg, edomita, o sea que era de Edom, jefe de los pastores. Aquí nos está hablando de un ministerio apostólico. Un ministerio apostólico con ciertas características, de las cuales uno de ministro y usted de pastor, si es que Dios le llama al pastorado, u ovejas que estén en el entorno, deben de entender que se le huye a los ministros Doeg. Se desasocia uno con los ministros Doeg. ¿Cómo son? Esa palabra Doeg quiere decir tímido y quiere decir ansioso. Entonces, cuando un ministro, hermano, es ansioso, tengo que construir templo, tengo que construir templo, tengo que construir templo, tenemos que construir templo, hermano, tenemos que, y si no es la visión de Dios, como todos los hermanos ya están construyendo templo, tengo que construir templo, tengo que construir templo. Cuando la presión, mire, llega, los ministros que son ansiosos pueden llevar a la iglesia al desbocadero. Cuando hay en medio de la congregación ministerios, hermano, que son ministerios ansiosos, necesitamos hacer templo, Carlitos. Entonces, hermano, ahorita nos vamos a meter con Ban Rural a prestar 15.5 millones de dólares. Así que usted tiene que presentarse todos los próximos servicios con $1,000 de ofrenda a cada servicio si quiere venir a esta iglesia. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué dimensiones tendría el templo de donde el Señor Jesús se tiró el mensaje de los 5,000? Es más, ¿será que el Señor Jesús tenía templo físico? Cuando uno mira a un ministro, o cuando mira hermanos que están ansiosos por algo, mire, la ansiedad no es de Dios. Pastor, ¿quiere que se la lleve al nivel de oveja? Pastor, ya tengo 35. Yo me tengo que casar, hermano pastor. Ya tengo 35, hermano. Yo siento, hermano, pero mire, no es un hermano pastor. Fíjese que en mi corazón hay un sentir. Yo ya tengo 35 años. Veo que la vi. No, pastor, me tengo que casar. Me tengo que casar. Aunque meta pan al horno antes, pero tengo que ver qué hago. Tengo unas hermanitas así. Lo peor es que ahora salen así las de 15, hermano. Mira, las patojas andan todas pispiretas porque quieren traigo y 15 años tienen. Ya llegó diciembre, papá. ¿Me vas a cambiar la refri? ¿Me vas a cambiar la refri? ¿Me vas a cambiar la refri? Mamita, pero si estoy terminando de ajustar para pagar las inscripciones de los nenes en enero. Sí, pero mira, a la hermana Maritza le compraron una refrigeradora de 3 cuerpos, así como el hermano Saulitos cada cuerpo, ¿eh? Aleluya. Se necesita una de ese tamaño para darle comer a de ejército que tiene de. Lo bendigo, hermano. ¿Estás desesperado por algo? ¿De dónde es el origen de ese desespero?
Me tengo que casar, hermano. Es que si no es este peludo. ¿Me entiende? Entonces los doeg son aquellos que a causa de ser ansiosos o tímidos, mire, esa es la ley del péndulo. Los extremos, la ansiedad, la timidez. Cuando usted encuentra también gente tímida, hay que tener cuidado con ese tipo de asociaciones. Porque los extremos, la ansiedad es mala y la timidez aún más. Mire, hermano, fíjese que quiero poner yo mi negocito porque Dios me mandó una provisión de Estados Unidos. Tengo unos mis dolaritos novos. No estás viendo cómo está la situación, pues. Vas a perder el dinero, te vas a ir al hoyo, hermano. Todo es malo. La ley del péndulo. Por eso es que uno tiene que buscar ministros conforme al corazón de Dios, que al momento del calentón, hermanos, se metan y al momento de la enfriada se mantengan. Y los pastores o los ministros al estilo doeg motivan a la gente a los extremos del péndulo o a ser muy ansiosos y metámonos fuera de tiempo en proyectos los cuales aún no son, o como no saben diferenciar y discernir el tiempo, llega el momento de la oportunidad y no lo ven llegar, por tímidos lo dejan pasar. Hay patojas que están, me va a dejar el tren, me va a dejar el tren, me va a dejar el tren, me va a dejar el tren. Y hay otras ya de 50 que todavía están esperando, forrando Biblias, viendo cuándo llegue el tren. Todos los ministros al estilo doeg sufren de algo que puede causar mucho problema por su nombre. O son tímidos o son ansiosos. Esa es la ley del péndulo. Y siempre los extremos, en los extremos que hay. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, mire, todo en su tiempo. Todo en su tiempo. Diga conmigo, todo en su tiempo. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Pero cómo? Con un espíritu apacible, no afanoso. Por eso dice la Biblia, mire, que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que va a ayudar que en el momento de la angustia y de la tribulación tu corazón tenga paz, hermano. Filipenses 4:6, miren esta versión al día. No os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. No os aflijáis. Mire, alguno de nosotros está hoy afligido, honestamente, porque no va a pagar la luz o porque, qué sé yo, hay algo en su corazón que en esa noche le aflige. No esté afanoso. Dígale a su hermano que está ahí con usted, te ministro paz, de la que sobrepasa todo. Hermana, si usted está ahí con su esposo, dígale a tu esposo, mi amor, te ministro paz. No te aflijas por nada. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Entonces las asociaciones doeg son aquellas que quieren provocar sacarte del tiempo de Dios. Y esas son ministradas por ministros al estilo doeg. Como consecuencia de que hay ministros al estilo doeg, van a haber pueblo al estilo doeg. Mire, vamos a avanzar mejor. Tercer tipo de asociación, la asociación al estilo de Asiria. Mire cómo es esta, hermano. Nahum capítulo 3 versículo 18. Se han dormido tus pastores, oh rey de Asiria. Han reposado tus valientes. Tu pueblo se ha dispersado por los montes.
y no hay quien los reúna. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Los pastores de Asiria tipifican la asociación ilícita de los anti-5 ministerios en la vida de la iglesia. Mire cuáles son las características del rey de Asiria. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 dice: el rey de Asiria trajo gentes de, note, Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y las estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Ellas tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. De las características de los asociados con Asiria, es decir, los ministros o el pueblo al estilo asirio, le rinden tributo al rey de Asiria. Y esos son Babilonia, Cuta, Ava, Hamat y Sefarvaim. Ellos, esos nombres significan algo. Mire, Babilonia tipifica la confusión y la mezcla. O sea, aquellas personas que lo único que causan es confusión en medio de su entorno, de esas tienen que desasociarse ya. De las personas que causan confusión y mezcla. ¿Qué puede ser una mezcla? Por ejemplo, dentro del entorno y dentro del contexto eclesial. Que tú busques de Dios como me decía alguien hoy, yo quiero buscar de Dios en el lugar santísimo. Yo anhelo entrar al lugar santísimo y tener intimidad con mi Señor y me cuesta. ¿No será que podría existir alguna asociación que la esté sacando del lugar santísimo y la esté jalando hacia el atrio? Por ejemplo, jóvenes de la alabanza que deben de estar consagrados aún en mayor nivel que el pueblo, sin menospreciar el nivel de consagración que el pueblo debe de tener. Pero se sobreentiende que si están ministrando altar tienen que estar guardados y resguardados para él, superlativamente, ¿me doy a entender? Y de pronto alguna asociacioncita de alguna sustraidita de la universidad lo esté sacando del lugar santísimo a causa de una confusión y de una mezcla con alguien con quien no tiene que estar anexado. Entonces lo que nos está diciendo Dios es: todo aquello que quiera provocar mezcla en tu corazón, debes de eliminar y debes de dejar de asociarte con él. Si tienes amistades que lo único que están queriendo es mezclarte a ti con las cosas del mundo. Y mire, hermano, ahorita todavía es más cardíaco, porque usted sabe que todavía mucho pueblo de Dios tiene adherida la costumbre navideña en su corazón. Yo tengo gente que me preguntan: bueno, pastor, ¿se celebra o no se celebra? Porque en la iglesia donde no sé quién, ahí tienen a Nimrod parado, y si él lo hace quiere decir que es bueno. Si ese pastor lo hace quiere decir que la Biblia se puede hacer. ¿Cuánta oveja no se va fea por eso, hermano? Mezcla. Tienes que buscarlos de tu estirpe para mantenerte en la línea de santidad. Siguen siendo hijos de Dios, siguen estando, hermanos, lavados y comprados por la sangre del Cordero, pero aún sus costumbres son de atrio. Tienen que evolucionar. Y cuando hay mezcla, mire, hermano, el que es del lugar santísimo no se puede mezclar con el que es de atrio. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces Babilonia tipifica la mezcla y la confusión. Si tú encuentras y amigos cristianos en este tiempo, noviembre, diciembre, que lo que te estén jalando es al convivio, evita las mezclas. Evita las asociaciones de todo aquello que te lleve de regreso a Babilonia. Usted tiene amigos que no son cristianos. ¿Cuántos tenemos aquí amigos que no son cristianos? Y alguno de esos amigos alguna vez se lo ha querido llevar al chinique, o se lo ha querido llevar a la discoteca, o al señor Tortuga, pues, para los patojos, o para los que están así todavía, a Mr. Frog.
¿Tiene amigos ustedes que le hacen propuestas fuera del orden cristiano? ¿Sí o no? Evite las mezclas. Porque dice la Biblia que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Entonces Babilonia tipifica la confusión, y los que están bajo el régimen del asirio dijimos, ¿verdad? Vamos a ver. Del asirio, una de las cosas que trae a la vida de los hijos de Dios es la confusión. Y cuando te trae confusión, trata de mezclarte. Y tú has sido consagrado para estar en el lugar santísimo. Te recuerdo, iglesia, nosotros estamos procurando dar la talla. ¿De qué? ¿De qué? Ahí estás. Y la novia se guarda y se aparta para su amado. Imaginen qué feo sería llegar uno a su noche de bodas, ¿verdad? Como salen en las películas esas de Hollywood, ¿verdad? Y al otro día llegó la novia así toda tuturusca y no se acuerda. ¿Y qué si pasó con un montón de chavos la noche? ¿Cómo se puede sentir el novio? ¿Será que todavía se querrá casar? Es que le llevaron los strippers y entonces ahí una noche de copas, una noche loca, olvidé tus labios y todo el rollo, hermano. ¿Se casaría usted todavía así, hermano? ¿Cuántos hermanos se casarían después de saber que su esposa pasó la noche anterior con alguien más? ¿Alguien se casaría así? Mucho menos nuestro amado. Por eso diga conmigo, hay que evitar las mezclas. Y la mezcla es todo aquello que te quita tu nivel de santidad y de pureza. Mira, hermano, hemos pasado años de años, nos hemos bañado en leche, nos hemos bañado en vino, nos hemos bañado en agua, nos han revolcado en sal. Dios ha hecho de todo con nosotros, llevándonos el nivel de limpieza, cada uno en su unción, pues, o sea, no es de hermano que desorden y esta iglesia donde yo vine a dar, ¿qué están haciendo aquí? Cada cosa en su momentum, en su unción. Le estoy resumiendo 10 años. Una vez me recuerdo yo que la iglesia, hermano, era una piscina. El Señor dijo agua, y un nivel de frescura bien sabroso. Se ministra en lo natural y se percibe en lo espiritual. Pero regresando al tema, ningún esposo o ningún prometido va a querer tocar a una novia que tenga mezcla. Porque dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Entonces nuestra obligación es desvincularnos de todo aquel que nos quiera llevar al estilo del rey de Asiria, cautivos en la confusión y en la mezcla. Entonces, hermano pastor, ¿sí se puede hacer eso que están haciendo en la iglesia de allá enfrente? Confusión. Bueno, es que yo vi que, mire, mi familia todos van a hacer aquí con su rollo, entonces yo le voy a entrar, pastor, porque si ellos siendo cristianos lo hacen, yo también creo que puedo. Confusión. Y en la confusión viene la mezcla. Diga conmigo, yo soy parte de la novia. Me voy a guardar, me voy a cuidar para el encuentro con mi amado. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, hermano. Cada día la cosa se pone más cardíaca, hermano. Cuta. Mire qué quiere decir cuta. Tullido. ¿Qué es un tullido? ¿Qué es un tullido? Tullido estoy yo, hermano pastor, cierra el portón. Allá está el pobre hermano Ale que ya te escarcha, le caen aquí en los bigotes. ¿Qué es un tullido? ¿Qué es un tullido? ¿Tú sabes qué es un tullido? No, el hermano que está en la esquina está tullido. Frío. Una persona se tuye por el frío.
Y dice la Biblia que en el templo de la Hermosa estaba. Algunas versiones le dicen el cojo, pero cuando tú vas al original encuentras que el que estaba en la Hermosa era Cuta, por ejemplo, porque estaba tuido. Y el tuido nos habla acerca de un adormecimiento de dones y un enfriamiento espiritual. Entonces, otra de las asociaciones que nosotros tenemos que evitar es la asociación de todos aquellos que procuran apagar los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Vámonos a la vigilia. No, hombre, no vayamos hoy a la vigilia. Vamos a ver mejor Back to the Future 3, porque ahora la van a dar en 3D allá en Pradera. No, pero es que hoy hay vigilia. Sí, pero es que es el estreno de Back to the Future 3D. ¿Me explico? Todo aquello que provoca que se apaguen los dones de Dios en usted. Todo aquello que... ¿Qué más podemos tipificar en un tuido? ¿Le cuesta moverse? Pero el tuido es aquella persona que caminó y que a causa del frío dejó de ejercitar sus sentidos. Y la Biblia dice, Saulito, que el alimento más sólido es para los que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, otra de las cosas que el enemigo va a querer procurar en ti es adormecer tus talentos y tus dones. Por eso es que si aún no estás sirviendo, hermano, métase a servir dentro de la iglesia. Deje de ser si usted tiene dones y talentos y ya aterrizó de aquí hace más de 6 meses y todavía está sentadito en la última fila así, métase. O se puede quedar en condición de tuido, porque al tuido se le adormecieron sus sentidos. Evidentemente, la falta de acción provocó que su vida viniera un adormecimiento espiritual. Entonces, otra de las asociaciones que debemos de evitar, no solamente los ministros, sino también las ovejas, mire, es lo que está tuido o lo que está mutilado y cortado. ¿Cuántos de los que hoy estamos en esta noche aún no servimos dentro de esta casa? Levánteme su mano. Sin vergüenza. O sea, no le estoy diciendo que es sinvergüenza, no, sin vergüenza, levántela bien. Sería bueno que te acerques, identifiques tus dones y los pongas al servicio del Rey. A tu Dios, ¿qué dice la palabra? Repítame, oye, oh Israel, solamente a tu Dios, ¿qué? Y a Él. O sea que de la adoración y el servicio son base fundamental de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios va a adorar y va a servir. Tú que todavía no sirves dentro de la casa, métete. Vas a ver un cambio dispensacional en tu vida espiritual que no esperabas. Cuta, tuido, cortado. Ava, iniquidad, avaricia, desear de más. ¿Qué es una iniquidad? Es un pecado superlativo que se ha vuelto iniquidad como consecuencia de que se ha vuelto repetitivo en la vida del hijo. Del hijo de Dios, pues. Es un pecado que no se logra dejar y que se repite. Eso se ha constituido ya en una iniquidad. Entonces, todo aquel que te lleve y te involucione a cometer pecado, esa es una asociación al estilo de Asiria que tú y yo debemos de evitar. Mi hermano, yo recuerdo que déjame, Señor, hacer memoria, tal vez hace unos 7, 8 años. Sí, como unos 7, 8 años llegó conmigo un ministro. ¿Por qué le hablo de la iniquidad?
de la avaricia y el desear de más. Un día se presentó, vamos a ver, sí, como unos 7 años, se presentó conmigo un pastor. Me dijo, mire, Pastor Byron, yo lo conozco a usted porque lo vi salir en el canal de televisión. Pero tengo un problema, pastor, ministro, tengo un problema, me dijo. Y no me lo puedo ministrar en ningún lugar porque desafortunadamente mis coberturas están en la misma condición. Ah, bueno, le dije, ¿y qué te puedo servir? Y me dice, fíjese, pastor, que yo tengo un problema muy serio. A mí me gusta frecuentar las barras show. Pastor, ya, está mal. No está mal, no, está mal. Pero debo de entender que igual sigue siendo un hombre. Tiene debilidades, tiene faltas, como usted y como yo. Entonces, fíjese, pastor, que tengo un problema muy serio. Yo todas las semanas frecuento barra show, me dijo. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, te pones a tomar, solo me siento con mi agua y me pongo a ver, me dijo. Fíjese que se la crea su abuelita, ¿va? Ah, bueno, ok. ¿Por qué no vas con tu pastor? ¿Por qué no vas con el ministro que te cubre? Hermano pastor, lo que sucede es que todos los pastores del consejo andan con su secretaria. Yo no sé si me debo de salir de esa cobertura o debo de ser el que les alumbre y les diga lo que están haciendo mal. Pero a mí eso ya me alcanzó, me dijo, porque yo no puedo dejar de ir a las barras shows todas las semanas. Como no digo nombres, no importa, ¿va? Saber quién es. ¿Qué consejo le hubiera dado a usted? Yo le dije, bueno, papito, anda con tus pastores. Y me dijo, no, pero es que ellos están así, pastor. Como hay tanto dinero en el ministerio, se perdieron. Cada quien agarra su tajada y su secretaria y se desaparece toda la semana. Eso no es lo caótico. Eso no es lo caótico. Eso es lo de que da risa. Bueno, le dije yo, entonces, basado en lo que me estás diciendo, yo creo que una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es quítate esa cobertura inmediatamente. Porque mientras estés bajo esa cobertura, ya tuviste de que has sido presa. Número 1. Número 2, pues, si tú deseas, era cardíaco. Primero era el pastor general de la iglesia. ¿Qué hace usted con el pastor general de esa iglesia? ¿Se lo baja? ¿Lo avergüenza delante de su congregación? Entonces yo le dije, mira, pues nosotros hemos platicado 2 veces nada más. Pero si tú deseas, te podemos ayudar. Yo te puedo mandar liderazgo a que predique los días domingos a tu iglesia y tú voluntariamente te bajas del altar en un acto de autodisciplina, que ya entendí apostólicamente que la autoministración y la autodisciplina es algo que se puede ejercitar en los ministerios primarios de la voz de mi apóstol. Entonces le dije, para no provocar en tu congregación vergüenza, bájate, diles que por alguna razón tú no vas a poder ministrar. Y si no tienes liderazgo que cubra, te apoyamos y te mandamos gente en lo que Dios restaura tu vida. ¿Cómo la ve hasta ahí? Eso no es lo caótico. Entonces me quedó viendo y me llama la atención porque fue en estas fechas. Octubre, noviembre, llegando a diciembre.
Y se me quedó viendo así, mire, hermano. Tengo que terminar el segundo nivel de mi casa. Mire lo que le preocupaba al hombre. Tengo que terminar el segundo nivel de mi casa, me dijo. Fíjate. Entonces, ya tengo invitaciones de Estados Unidos. Me voy a ir a predicar. Voy a ir a traer dólares. Se nota cómo estaba de preocupado por su vida espiritual, ¿va? Y después de hacer mi gira de un par de meses predicando en Estados Unidos, ya me traigo unos mis 50,000 quetzales. Eso me dijo, mira, pastora Jackie. Termino la terraza y entonces venimos y platicamos, me dijo. Así me dijo olímpicamente. Ya tengo mi agenda de Estados Unidos y me voy a ir a traer mis 50,000. Es lo que andaba buscando, la ofrenda. Le valía las ovejas. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Le dije. Porque vos ahorita estás caído. ¿Qué vas a ir a ministrar a Estados Unidos? Sí me dijo, pero tengo que terminar la terraza en mi casa. Dios te bendiga, muchas gracias, nos vemos más adelante. No volvió a regresar. Desean de más. Y como yo le puedo decir que él tenía una asociación con un rey asirio, porque su deseo estaba fuera de su realidad. Como consecuencia tenía que salir a traer ofrenda a Estados Unidos a causa de la avaricia y desear de más. Y como consecuencia, esa misma avaricia y desear lo que estaba de más provocó que su proceso de pecado se convirtiera en iniquidad. Porque no crea que allá no se fue a meter también a sus rollos. Porque eso se vuelve una necesidad. Si uno llega a entender el corazón de la persona, eso se vuelve, hermano, como aquella persona que se droga y que si no tiene su perico en ese día, a esa hora, yo no sé qué sea eso. Dicen que es horrible. Solo las personas que han estado metidos en ese inframundo saben qué es sentir la perseguidora de la cocaína o del crack o de la piedra o qué sé yo que más pueda provocar. Pero que él fuera todas las semanas a meterse una barra show, eso significaba que su alma ya estaba pegada a esa situación. ¿Le interesó más su terraza que la mano que se le extendió de ayuda? Resguardando su integridad ministerial para que sus ovejas no colapsaran, porque hay que cuidar el corazón de las ovejas y no es bajar, venite para acá, miren todos ustedes. Guarde su integridad, hágase para un ladito, vamos. No. Mejor me voy a echar mi viaje, voy a ir a traer dólares para terminar mi terraza. Yo entendí que él había tenido una asociación con un rey asirio, porque su corazón estaba pegado a lo material, no le interesaba su condición espiritual y como consecuencia las ovejas venían en la misma línea. ¿Y qué vas a hacer? Te vas a cambiar de cobertura. Si tú quieres, te puedo presentar a mi pastor, a mi apóstol. Si no quieres que yo te cubra, yo te llevo con él. No, me dijo, aquí me voy a quedar en esta cobertura. Ya estaba acostumbrado a dormir con ranas. ¿Sabe que ese fue uno de los problemas de Faraón? Es más, fue la única plaga que Faraón pidió que se la quitara mañana. A todas mandó a llamar. Por cierto, ¿no vieron la serie que están pasando ahorita en el History Channel de Moisés? Muy buena. Todas las plagas mandó a llamar Faraón a Moisés y a Aarón. Quítenme ya. Pero cuando Moisés se presentó y le dijo, mira, ¿y las ranitas? Ah, no. Ay, no. Esas mañanas así tan rico que es dormir así ligocito. Yo dije, este hombre prefirió las ranas. Pero como a mí no me corresponde criticar a nadie, para atrás y sigamos avanzando. La avaricia y el deseo desmedido te pueden llevar a la iniquidad cuando no tienes tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Aquella gente que te lleve al proceso de la iniquidad,
o a desear desmedidamente algo que no te corresponde, hazlo para un lado. Hermano, estamos en el sprint final y esta es una talla diferente para la novia. Guardarte y cuidarte para tu amado. Ponte de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Esta es la parte de introducción del tema, hermano. Todavía falta. Mire, tal vez le voy a dejar dichos estos. Usted que es como los de Berea, vayan a casa e inquieran en la palabra. Hamat quiere decir fortaleza, quiere decir amurallado. Sefarbaim, los dos libros o los dos escribas. Mire, no, eso mejor lo vamos a tocar. Los números 4 son los pastores de Job, que les cayó el fuego de la inmoralidad sexual. Job 1:16. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. A las ovejas de Job y a los pastores de Job les cayó fuego del cielo que los quemó. Eso habla de un juicio de índole sexual. Una de las asociaciones que los ministros y las ovejas deben de procurar es de todo aquel que te lleve a propuestas sexuales que puedan llegar a quemar tu vida espiritual. Todas esas propuestas feas, indecentes, que alguna vez llegan a los oídos de toda señorita y de todo jovencito, de toda señora, de todo señor, de toda hermana un poquito más crecida y de todo hermano un poquito más crecido en edad, son las propuestas indecentes. Las ovejas de Job fueron quemadas a causa de que fuego cayó. Eso nos habla de un juicio de tipo sexual. Uno debe de huir de aquellas personas que traen propuestas indecentes delante de ti. No solamente te faltan el respeto a ti, le están faltando el respeto a Dios. Y como consecuencia, te están queriendo llevar en un proceso de involución. La secretaria no te dice que estás chulo porque estás chulo, hermano. ¡Hala, qué bello vino usted! ¿Usted cree que sí, hermanita? Aniceto es bello. Es que como usted, lástima que no me lo encontré hace como unos 30 añitos. Con usted me hubiera casado. No se las crea todas. Mis hijos, no se las crean todas, hombre. Es que como vos no hay otro en toda la U. No creo que haya otro, ¿va? Propuestas inmorales, indecentes, huye de ellas. Dice la Biblia que el consejo de Pablo, ¿a quién fue? Huye de las pasiones juveniles. Lo interesante es que las pasiones juveniles las viven más los adultos que los jóvenes. La pasión juvenil no es una pasión que le atañe únicamente al joven. La pasión juvenil es algo que nos atañe a todos, varones y varonas. ¿Sabe cómo usted sabe que una hermana está en pasión juvenil? Porque después de haber pasado los 45, 50 años anda todavía con los vestidos bien socados, creyéndose que es una niña de 15. O de repente entre el hermano así todo con doble litro, pero en bolsa, ¿va? Con la camisita remangada, con colita, arete. ¿Qué onda ese, bro? Está fuera de tiempo, hombre. Se lo está consumiendo una pasión juvenil de lo no vivido en su juventud. ¿Usted ha visto alguna vez hermanos así? Camisita. Y cuando mira que entra la mujer, sí, mija, ya aquí traigo las fachas. Y haciéndome, ¿fisiquín o no fisiquín? ¡Huye de la pasión juvenil! Esa no se enfrenta. Te leas. Fuego de Dios cayó del cielo
y quemó las ovejas y los criados. Ahí vino un juicio de parte de Dios por inmoralidad. Tú has sido llamado a ser iglesia novia. No va a ser fácil dar esa talla, pero dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo. A veces las fuerzas se acaban. A veces tus deseos se acaban. Tus ganas de seguir adelante se quedaron atrás. Pero debes de recordar, yo le decía a alguien hoy, no hay otro lugar para conocer al Dios de la provisión sino en la necesidad. No hay otra manera de conocer a un Dios sanador si no es a través de la enfermedad. Pero Dios está contigo, iglesia. El tramo no va a ser sencillo y en algunos momentos vas a sentir colapsante, pero en Cristo Jesús todo lo podemos. En Cristo. Adéntrate en el costado del Cordero y ahí, como el nácar celestial, el Espíritu Santo te va a envolver. Usted sabe que la perla es el producto de un proceso interno donde un granito de arena se convirtió en perla. Dentro de la ostra cae el granito que daña internamente a la ostra y como consecuencia la ostra envía nácar a recubrir el grano para evitar el dolor. Pero en ese proceso que le empieza a envolver en nácar, empieza a convertir eso que no tenía valor en algo precioso. Lo importante y lo interesante de esto es que eso sucede donde nadie lo ve, a las profundidades más frías y más oscuras. Pero el nácar celestial, que es interesante porque el nácar, que es una sustancia viscosa que segrega la concha, no es más que el producto de sobreabundancia de un líquido que tiene exceso de calcio. O sea, lo que realmente la concha está enviando es calcio convertido en nácar para cubrir algo que le está causando dolor. Y en ese proceso, esa basurita que entró equivocadamente, ¿va? Y usted sabe, ese nácar está cargado de lo mismo que están cargados los huesos, que es calcio. Y los huesos en la Biblia tipifican espíritu. Entonces lo que realmente recubre cuando esa basurita entra en el costado de Jesús, tú y yo, es que el Espíritu Santo cubra y te empiece a formar y te empiece a dar valor. Y entonces ahí entra la parábola de aquel hombre que fue y vendió todo para comprar una porción de tierra donde había encontrado un tesoro escondido. Y ese tesoro es tu corazón. Tenemos que guardarnos en este tiempo final, hermano, donde entumecimiento, donde dice la Biblia que en los últimos tiempos, mira, Connie, el amor de muchos se va a enfriar. Pero nosotros no somos muchos, nosotros somos fieles. Tú vas a ver enfriamiento en los que están. ¿Sabes cómo tú vas a identificar dentro de la casa quién es de atrio? Porque está frío. Porque el amor de muchos, muchos los llamados, pocos los escogidos, y aún menor. Y en el tiempo final, muchos
atrio se van a enfriar. Por eso trascendamos al lugar santísimo, donde el fuego de Dios está encendido. Aunque en medio de prueba, aunque en medio de tribulación, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos delante del trono de tu gracia, bendito Dios, clamando y rogando a ti, mi Dios, tu auxilio. Si necesitas pasar al altar, el altar está abierto, hermano. Tú sabes que aquí el altar siempre permanece abierto. Señor, auxílianos. Padre, ayúdanos a ser esa iglesia fiel, que dé una talla completamente diferente, mi Dios. Padre, ayúdame a huir de todas esas asociaciones que no son de bendición en mi vida, mi Dios. De todas esas amistades, de todas esas personas que no me potencializan, que no me suman, Señor. Todo aquel que trate de alejarte de los caminos del Señor, todo aquel que trate de sembrar confusión en tu corazón, oveja de Dios, todo aquel que traiga propuestas indecentes delante de ti, huye. Tienes que aprender a desasociarte de las personas con las que no te conviene asociarte. Esas personas que a veces llegan a casa a visitar y te llevan malas noticias. Hermano, tú eres portador de luz. Esa es una unción que nuestro apóstol ministró en esta casa. Tú y yo somos portadores de luz, hermano. No permitas que portadores de tiniebla, o portadores de disensión, o portadores de todo aquello que no ilumina, vengan a tu vida. Tú eres un hijo de Dios. Hay amistades que tienes que dejar. Hay asociaciones que tienes que abandonar. Hay amistades que no te están potencializando, que en vez de pegarte a la iglesia te están alejando. Pero la salvación es personal, y esa pelea solo tú la puedes ganar. Padre, hoy sellamos esta palabra, mi Dios. Los hermanos que nos miran a través de la internet, yo los bendigo también. Y te digo, cuida tus amistades y cuida tus asociaciones. Todo aquello que no te lleve, que no te empuje o que no te jale al lugar santísimo. Todo aquello que provoque, mire, el atrio y el lugar santo no son malos. No. Pero no es tu lugar de destino. Tú fuiste creado con un destino celestial, en calidad de novia, en el lugar santísimo. Padre, hoy sellamos esta palabra en medio de tu pueblo, mi Dios. Hoy anulamos toda asociación, hermano. Dios me dice que aquí hay personas que van a tener que abandonar amistades, y que Él ya les ha estado hablando al interior de su corazón, y que esta palabra solamente viene a confirmar algo que Él ya les ha dicho. Debes de abandonar toda amistad que no te lleve y te auxilie a llegar a una mayor y mejor intimidad con Dios. Todo lo que provoque involución en tu vida espiritual, identifícalo y apártate. Esas amistades, aún llamándose cristianas, que no te están ayudando a buscar más el rostro de Dios, que incluso algunas veces te han disgregado, no te conviene. Padre, yo sello esta palabra hoy en medio de tu casa, mi Dios, diciéndote una vez más, mi Dios, anhelamos estar en tu presencia, Padre. Auxílianos, ayúdanos, porque si no fuera por ti, Señor, no podríamos llevar a cabo esa tarea. En el nombre de Jesús yo sello esta palabra y le pido al Espíritu Santo que hoy quede contigo y redarguya cualquier aspecto en tu vida del cual Él te ha pedido directamente. Tienes que abandonar. En el nombre
que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.